Bienvenidos, amigos míos, a este nuevo capítulo dentro de esta serie en la que hablamos de los movimientos que están convulsionando al mundo. Y hoy vamos a abordar una cuestión que es absolutamente inherente, es quizás la matriz de todo lo que está ocurriendo. Decíamos que estas autocracias, independientemente del tinte ideológico que tengan de izquierda o de derecha, se nutren de factores que sin ellos no podrían hacer lo que han hecho ni tendrían razón de ser. Pero ya les voy a contar esto después de invitarlos a que se suscriban en mi canal Néstor Armando Alzate y Lógico en YouTube. Recuerden, Néstor Armando Alzate y Lógico aquí en YouTube. Los invito a que formen parte también de nuestra fanpage, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. Si a ustedes les gusta estos contenidos, denle me gusta, toquen la campanita y actívenla para las notificaciones. Y suscríbanse. Recuerden que también en Spotify estamos haciendo unos podcasts que son bien interesantes con temáticas diferentes, pero que yo sé que les va a gustar. En Facebook también aparecemos como Ilógico, para que lo recuerden. Pues bien, les decía que esos factores son la razón de ser de todo esto, o mejor, la sustentación de esto, o es el punto de partida, como lo quieran mirar. Y cuando hablo de esto es porque la una cosa retroalimenta a la otra. Estas autocracias de las que les estaba hablando en los programas anteriores llegan en un momento dado a convertirse en máquinas de opresión de diversa índole hacia sus propios pueblos, claro. Y ahí se incluyen muchos elementos, como por ejemplo, el hecho de que las autocracias siempre gobiernen en función de sus propios intereses y no de los ciudadanos, que debería ser el interés superior, que es por lo que han abogado todos los grandes códigos de la historia de la humanidad. Y estoy hablando del Código de Hammurabi, estoy hablando de la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215 en Inglaterra, estoy hablando del Código Napoleónico, por ejemplo, estoy hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, que es el interés superior, que es el del pueblo, debe primar sobre todos los demás, pero aquí se invierten las cosas. Es al revés. Los intereses de los autócratas priman sobre el interés general. Y esto, al generar insatisfacción y dadas las condiciones económicas que regularmente van creando, más todo aquello que en el contexto social va en detrimento del bienestar de los ciudadanos, impele a esos ciudadanos a tener que irse. Entonces, estamos encontrando que dependiendo del régimen vienen también persecuciones de todo tipo, persecuciones políticas, quienes no están de acuerdo con la forma como manejan a X o Y país, hace que aquellos que son opositores se tengan que ir. Persecuciones religiosas, musulmanes persiguiendo a cristianos, cristianos persiguiendo musulmanes, dependiendo de quién esté en el poder y de qué características tiene ese poder. Y no solamente ese, sino muchos otros elementos o muchas otras cosas que hacen que la gente, al no tener un horizonte claro, decida más bien irse para otro lado. Ello todavía no he incluido ahí. De hecho, pues por eso lo traigo a colación. Hay más factores que también inciden en esto. El cambio climático. Porque como el cambio climático genera que las tierras fértiles se vuelvan tierras áridas, que como consecuencia de eso no hay agua. Y si no hay agua y tierras fértiles, no hay comida. Y muchas veces esa misma comida, aunque exista, es pasto de las plagas que se la comen. Entonces miren cómo se unen todos esos factores: agua, tierra, plagas, comida.
libertades conculcadas, derechos irrespetados, opositores perseguidos, grupos que se van creando. La insatisfacción es el caldo de cultivo y de ahí generan grupos extremistas de derecha y de izquierda. Boko Haram en África, yihadistas, ISIS y otros tantos que se van generando. Y que al mismo tiempo van atacando esa misma población que es la vulnerable, que es la que está inerme. Por lo tanto, si los autócratas entran en guerra con aquellos que son oposición, con los que forman las revoluciones, en la mitad está el pueblo. Cuando hablamos de la pérdida de vidas humanas, tenemos que inventariar muchas más pérdidas de civiles, vidas humanas de civiles, que de militares. Es lo que llaman eufemísticamente y de manera ofensiva, además, los famosos daños colaterales. Lo decía en un programa anterior, que en peleas de elefantes las que llevan del bulto son las hormigas. Y ese es el pueblo al que pisotean los elefantes, de uno y otro bando. Por lo tanto, esa gente se tiene que ir a otro lado. He ahí porque inclusive el Papa Francisco ha dado en llamar al Mediterráneo el cementerio más grande de Europa, por la cantidad de personas que mueren al tratar de encontrar una oportunidad de vida en otro país y que se montan en gran cantidad en un barquichuelo que con seguridad se va a hundir. A eso las persecuciones a cristianos, por ejemplo, en Siria, en Egipto, en tantas partes. Y toda esa gente que sale tiene que llegar a alguna parte. Y cuando estamos hablando de ellos, no he todavía abordado a los que en Latinoamérica también están en las mismas. 4 o 5 millones de venezolanos tuvieron que irse de su país. Los que están huyendo de Nicaragua. Aquellos que huyen del hambre y de la pobreza hacia Estados Unidos y que llegan a México y encuentran un tapón que no pueden pasar de ahí. Los que se vienen por el tapón del Darién, haitianos, africanos. ¿No dice qué está haciendo un africano aquí? Todos buscando una oportunidad de vida, una redención. Y los que llegan a Europa procedentes de Siria, de Irán, de Irak, cuya guerra desde el 2014 orquestada por el mismo Bashar al-Assad, que les decía cuando hablaba de la primavera árabe, que fue el único de esos autócratas que se quedó en el poder, los demás lo sacaron. Una guerra que ha costado cualquier cantidad de vidas, cientos de miles de vidas. Y entonces, todo el que puede, como está en mitad de ISIS, yihadistas y demás, sale por debajo de ese fuego cruzado tratando de llegar a Europa. Por razones obvias llegan primero a Turquía. Y en Turquía los han retenido, tiene más de 3,5 millones de personas. Pero Erdogan entonces los está utilizando como un método de presión a Europa, no solamente para que los reciba, sino para que le acepten sus condiciones. Recuerden que él está intentando desde hace mucho tiempo de entrar a la Unión Europea y no ha podido. A eso agréguele lo que está haciendo Putin con Ucrania, la gente que está saliendo de Ucrania. En fin, me haría muy extenso si me pusiera a hablar de todos esos refugiados. Refugiados que llegan a los países expulsados por autócratas y llegan a otros países en los que ya hubo un viraje hacia la derecha y les dicen, no, aquí no traigan refugiados, no tenemos cómo tenerlos. Angela Merkel aceptó un montón de refugiados y después le pusieron freno. Y mire que las tendencias en Italia, creo que se llamaba Salvini, si no estoy mal, dijo, no, aquí refugiados no. En Grecia lo mismo, que es a donde llegan además también, aparte de llegar por este lado de Asia a Turquía, los que vienen de África entran por el Mediterráneo y llegan a la isla de Lesbos,
llegan a Italia y en Italia a Grecia y llegan a Italia y les dicen no, nadie quiere saber nada de ellos. Y esto obviamente que esos mismos gobiernos lo toman como un capital que pueden explotarlo. Es decir, ese ámbito de los refugiados se convierte en un muy buen argumento político para defender una supuesta nacionalidad. Ahí aparecen los grupos de derecha que pretenden conservar fronteras y todo esto para ellos solos. Porque quienes están llegando, llegan buscando trabajo, buscando recursos que les permita vivir mejor, y para poder obtener recursos tienen que trabajar. Y por eso hay una larga cadena de campos de concentración, porque no se puede hablar de campos de refugiados, sino de concentración. Todos esos refugiados, los que vienen, que logran llegar, entonces son repelidos por el común de la gente. Sucede inclusive con los venezolanos en los distintos países en los que se han afincado. De hecho, hace poquito creo que fue en Bolivia o en Chile, hubo una confrontación en la que murieron varios y aporrearon también a algunos agentes del orden, simplemente porque ellos, los que llegan ahí, y como vienen buscando una oportunidad de vida, lo que hacen es realizar aquellos trabajos, los que llamaríamos el trabajo sucio, lo que los otros no quieren hacer. Pero en este contexto, dadas las circunstancias, a partir de la recesión económica, de lo que está ocurriendo en el mundo con su economía, los nativos ya han decidido que tienen que hacer lo que deban hacer. Por lo tanto, quienes llegan les van a quitar esas oportunidades que antes ni siquiera querían mirarlas, es decir, nadie quería hacer ese trabajo. Pero ahora las circunstancias les exigen que vaya, si quiere producir algo, tiene que ir a ese trabajo. Por lo tanto, quienes llegan ahí les van a quitar esto. Pero no solamente eso, sino que llegan con sus culturas, con su religión a subvertir el orden. Recuerden que el término bárbaro, para los griegos, que nosotros lo conocemos hoy como un tipo peligroso, violento, que no tiene formas, es decir, formas sociales ni demás. Eso no significa sino extranjero. Bárbaro es extranjero. Entonces, estos extranjeros que llegan con sus hijos, con todas sus ilusiones, llegan también con su cultura, con su religión, con todos sus valores, su idiosincrasia. Y como llegan a invadir espacios de otras culturas, las otras culturas al verlos de esa manera dicen, estos son unos bárbaros, estos hay que echarlos de aquí, estos no son de los de nosotros, luego no pueden estar aquí. Y entonces eso genera esa segregación que pasa, por ejemplo, por el burka, que pasa por los atuendos que se ponen los árabes y que las mujeres se tapan la cara y entonces dirán, no, que no venga con cara tapada. Inclusive hace poquito resulta que los musulmanes, acuérdense que oran 5 veces al día y hay oraciones especiales en las que se detienen en ese momento y donde están se arrodillan. Y unos de ellos invadieron un distrito de París y creo que Marine Le Pen les cayó encima porque ellos en plena calle orando y detuvieron el tráfico y todas estas cosas. Entonces, eso generó una reacción cuasi violenta de las personas que iban por ese lado. Esta es una muestra de lo que sucede cuando llegan esas culturas, esas religiones, esa idiosincrasia, costumbres que tienen que ver con música, con comidas, con atuendos, obviamente con idioma. Y eso justamente para poder afirmarse más en el poder. Lo que los autócratas dicen es, no, expulsémoslo porque es que nos van a quitar nuestra nación, como lo dijo Trump, cuando utilizó la expresión de violadores mexicanos, ustedes lo recuerdan, cuando el cuento del muro. No, esa escoria viene aquí a dañarnos a nosotros, nuestra paz, están invadiéndonos, nos van a sacar a nosotros. Y eso lo dicen en todas partes. Entonces estos populistas, autócratas, lo que hacen es decir, yo los voy a defender a los míos,
Yo defiendo a los míos, a los que son de aquí. Por lo tanto, defiendo a estos míos expulsando a estos. Ustedes no tengan miedo que yo no voy a permitir que les pase nada. Observen ustedes que es el círculo vicioso. Los autócratas que oprimen a un pueblo lo obligan a salir hacia otro lado y los otros lo reciben exactamente de la misma manera y a la par que oprimen a sus pueblos, que a su vez también a veces intentan salir de ahí porque no tienen las condiciones, entonces tratan de expulsar a los que acaban de llegar. Y los que llegan, obviamente que en un momento dado también, a fuerza de recibir tantos improperios y tantas humillaciones, ellos mismos se vuelven violentos y radicales. Y de ahí han surgido varios movimientos y unos voluntarios que uno dice, pero este muchacho que se crió en Bélgica o en Francia, ¿cómo es que se mete con ISIS o que se mete con los yihadistas? Pero es porque hay una insatisfacción evidente y hay un resentimiento, hay un rencor. Hay un odio contra esos que supone que los están no solamente discriminando, sino que los están humillando. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, con esas persecuciones políticas, religiosas y que son del orden medioambiental también. Y con esto lo único que se hace es afirmar en el poder a los autócratas y, ojo, darles alas a los mismos movimientos ciudadanos que se encargan entonces de hacer el trabajo sucio. Ellos lo pregonan desde arriba, pero muchas veces ni siquiera con sus fuerzas armadas ni nada hacen lo que supuestamente, de acuerdo con lo que ellos piensan, deberían hacer. Por ejemplo, controlarlos. No. Los tienen, controlan una pequeña parte del orden público, pero cuando hablan de que hay que expulsar gente, que hay que sacarla porque les está quitando la comida, el techo, el trabajo, tienen brazos oscuros que se encargan del resto. Y de eso les voy a hablar en el próximo capítulo, porque una cosa va atada a la otra. Así pues que por ahora terminamos aquí en este punto, lo vamos a retomar en el próximo. Si les ha gustado, denle me gusta. Suscríbanse en mi canal, los invito cordialmente para que se suscriban. Néstor Armando Alzate Ilógico. Si les gustó, denle me gusta, toquen la campanita para activar las notificaciones. Los invito a que formen parte de nuestra fanpage, Néstor Armando Alzate TV 2021. Vayan a Spotify y vean los podcasts que tenemos allí. Así que a ustedes por ahora, muchísimas gracias. Y termino con la pregunta de siempre. ¿A ustedes esto les parece lógico o ilógico? Chao.